Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el problema que tenemos en pantalla. Es un problema, pues yo diría que de cálculo, con números complejos. Este problema apareció como problema 3 de las oposiciones de Galicia de este año 2019 en la opción A, hace pocas semanas. Entonces, pues nada, vamos a empezar a darle caña y vamos a ver con qué nos vamos encontrando. Tenemos una función compleja con variable compleja, nos dan aquí la expresión de esa función, es decir, z, que es un número complejo, partido 1 menos i. Aquí nos define, pues eso, la composición de funciones, una notación para la composición de funciones. F cuadrado es f compuesto con f cubo es f compuesto con f cuadrado, y así sucesivamente, f elevado a n menos 1 es f compuesto con f elevado a n. Y para simplificar esa notación nos dice que podemos denotar por Wn, pues eso, el resultado de la composición de n funciones del tipo f. Apartado A. Si z vale i, haya el menor n, el menor entero posible para que esta suma sea real y calcula el valor correspondiente. Pues nada, en realidad nos está diciendo que para z igual i, sumemos WK con K desde 1 hasta N, esto es un K, y esto tiene que ser real. Esto es lo que tenemos que resolver. Pues nada, vamos a empezar a trabajar un poco con esta expresión y vamos a ver qué nos podemos encontrar. W sub K son composición de funciones, entonces vamos a ver cómo es la expresión de esta función compuesta, cómo sería el f cuadrado, el f cubo, etc. A ver si podemos encontrar algún patrón. F de z, hemos dicho z, 1 menos i, eso lo da el enunciado, y tenemos que f cuadrado de z es f compuesto de f en z, sabemos que la composición pues es f evaluado en f, por lo tanto sería esta función evaluada en esta expresión, cambio z por 1 menos i. Por lo tanto, tengo, si queréis que escribamos esta primera así un poco más detalladamente, pues tendríamos, si sustituyo ahí, pues tendría z partido 1 menos i, partido 1 menos i, por lo tanto 1 menos i al cuadrado. Y yo creo que fijaros que ya vamos a saber cómo es el patrón. F cubo de z sería f compuesto de f segunda z, es decir, f compuesto en f segunda z, es decir, que f la evalúo en esta cosa de aquí, z 1 menos i al cuadrado. Por lo tanto, se me queda ese z, ese argumento de aquí, dividido 1 menos i. Por lo tanto, ya tengo aquí que me pasa de un cuadrado a un cubo, z 1 menos i al cubo. Si necesitáis comprobar más, yo ya tengo la expresión general, podemos decir que fkésima de z es z partido 1 menos i elevado a k. Y ahora lo que necesito es sumar esto desde 1 hasta n. Ese sería el wk. Esto, la notación con el w que nos están diciendo aquí, que podemos simplificarla, pues serían los W. W1, W2, W3 y este el WK. Por lo tanto, la suma que nos están diciendo sería, la suma de WK sería la suma de Z 1 menos I elevado a K. Y K va de 1 hasta N, K va de 1 hasta N. Este Z no depende del contador, por lo tanto, podemos sin ningún complejo sacarlo fuera del sumatorio. 1 partido 1 menos i elevado a k, con k desde 1 hasta n. El problema nos está diciendo que cuando z toma el valor particular de i como número complejo, cuando esta expresión es un número real. Entonces lo que vamos a hacer es intentar simplificarla, intentar calcular esta suma. Vamos a calcular esa suma. Vamos a denotar por S la suma desde K1 hasta N, es decir, para el 1 tenemos 1 menos I, para el 2, 1 menos I cuadrado, y sumamos hasta N. 1 partido 1 menos I elevado a N.
Esto es una suma. Esto que estoy haciendo aquí es la técnica habitual para sumar una progresión geométrica de razón x, una suma finita, desde 1 hasta n. Como yo todas esas fórmulas muchas veces no me las sé, me cuesta, pues prefiero razonarlas, y algunas veces incluso llegamos hasta resultados más sencillos. Es decir, la técnica pues dice, ahora multiplico toda esta serie por la razón, todo esto se me desplaza en grado una posición, por lo tanto aquí tendré 1 menos i cuadrado, este pasa a ser un cuadrado, etcétera. Este último pasa a ser un n más 1. 1 más i, 1 menos i, n más 1. Obviamente aquí también hay un elemento que es el que procede del exponente n menos 1. Entonces, claro, yo resto, aquí pongo un menos, todo esto me pasa a ser un menos y se me va lo que se me tiene que ir. Aquí la suma se me quedaría 1 menos 1, 1 menos i, de restar estos coeficientes, este se me queda como está porque no tiene pareja, esto se da con eso con eso, todos estos de en medio se van y se nos queda este restando. 1 menos i, n más 1. Y ahora simplificamos esta expresión, yo aquí tengo como un denominador, 1 menos i, menos 1, 1 menos i, s, y esta parte de aquí tengo también un 1 menos i factor común, y aquí se me quedaría 1 menos 1 partido 1 menos i, n. He quitado un 1 menos i en cada uno de los denominadores. Ese tío y ese tío se va, 1 menos 1 se va, se me queda aquí un menos i, que lo voy a pasar dividiendo. S igual 1 partido menos i, y esta cosilla de aquí. Y ahora pues el menos i está feísimo dividiendo, multiplico y divido por i. Si yo multiplico aquí por i, se me queda i, y aquí se me queda i al cuadrado, que es menos 1, menos por menos más, pues 1. I partido 1, pues i. 1 menos 1 partido 1 menos i elevado a n. Muy bien, esto de aquí es la suma esta de aquí. Por lo tanto, esto es simplemente el proceso por el cual hemos calculado esa suma. Y ahora volvemos a nuestro igual, que viene desde aquí, nuestro asterisco, que nos lleva al proceso deductivo de calcular esa suma. Por lo tanto, aquí tendríamos z por el resultado de la suma. Z por i por 1 menos 1 partido 1 menos i elevado a n. Hemos calculado esa suma para todos los valores de z. Ahora, ¿qué pasa para el caso particular que nos están diciendo? Z igual i. Esto es lo que nos está pidiendo el apartado. Pues vamos a ver. La suma de los WK se nos quedaría, sustituyo la z, es una i, y por i es menos 1, pues menos 1 menos 1 partido 1 menos i elevado a n. Por lo tanto, solo tengo que cambiar el signo y se me quedaría 1 partido 1 menos i elevado a n menos 1. Y esto es la suma desde 1 hasta n. Ahora tengo que buscarme las mañas para ver cuándo esta expresión, cuándo este número complejo, cuál es el valor más pequeño de n que lo hace un número real. Claro, esto lo que tenemos que hacer es intentar expresarlo de alguna manera, porque no nos vamos a poner aquí a hacer potencias. Yo lo primero que haría sería quitar este 1 menos i elevado a n del denominador, porque siempre las cosas dividiendo molestan mucho más que multiplicando. Entonces yo multiplico por el conjugado elevado a n, tendría 1 más i elevado a n, y aquí 1 menos i elevado a n por 1 más i elevado a n. El menos 1 tal cual está. Claro, yo aquí he multiplicado y dividido por el mismo número, aquí no estoy haciendo ninguna trampa ni alterando la proporción de esta división. Pero esto de aquí, al tener el mismo exponente, es el producto de las bases, 1 menos i por 1 más i, es producto de conjugados, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, 1 cuadrado menos i al cuadrado, obviamente elevado a n, a ese exponente común, este tío de arriba se queda tal cual, y este tío de aquí se queda restando tal cual. 1 al cuadrado 1,
y al cuadrado menos 1, menos por menos más 1, 1 y 1, 2, elevado a n. Pues nada, 1 más i partido 2, y ese elevado a n de arriba y elevado a n de abajo lo pongo como exponente común. Y ahora sí, fijaros que tengo aquí un número complejo elevado a n, por lo tanto, esta expresión de aquí va a ser real, un número real, vamos a decir que pertenece a los números reales, si solo si 1 más i partido 2 elevado a n pertenece a los números reales, porque aquí estoy restando un número real. Y ya sabéis que al restar números complejos se resta la parte real con la parte real y la imaginaria con la imaginaria. Por lo tanto, aquí no tiene imaginaria, no altera al número, a la parte imaginaria del número complejo este. Aquí, desarrollar, pues es una opción, desarrollar por el binomio de Newton. Yo pienso que lo más sencillo es expresar este número en forma polar. Vamos a llamar z asterisco a 1 más i partido 2, que sería 1 partido 2 más i partido 2. Si nosotros nos venimos aquí a nuestro eje, que tenemos la parte real, la parte imaginaria, tendríamos el 1 medio, este z asterisco está por aquí. Si yo lo voy a expresar en forma polar, esto de aquí está clarísimo que son 45 grados, por lo tanto esto es pi partido 4, ni siquiera tenemos que empezar a calcular argumentos del arco tangente de b partido a, ni ninguna historia, porque el número está bastante claro. Y además, el módulo sería, pues eso, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. El módulo de z se nos queda raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado, que esto pues es raíz de 2 partido 2. Por lo tanto, lo que estamos viendo es esto de aquí, un asterisco, y podemos decir que este número va a ser un número real si raíz de 2 partido 2 con argumento pi partido 4 elevado a n es un número real. Este número es el mismo número complejo, pero expresado en forma polar. En forma polar, una potencia enésima es muy sencilla de calcular. Sería la potencia enésima de la base y el argumento se multiplica por el exponente. Entonces, esa potencia es real si esta expresión de aquí, si este número complejo es real. ¿Cuándo va a ser este número complejo real? Pues fijar, volvemos a lo mismo. Esta parte de aquí me expresa el módulo. Por lo tanto, me da igual el tamaño que tenga. Y esta parte de aquí me expresa el argumento. Me está diciendo que tiene que ser real. Es decir, el argumento tiene que caer sobre el eje de los reales. O ahí, o ahí. Es decir, tiene que valer 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo quiero, me está pidiendo el ejercicio, el menor valor de n. El menor valor de n que coloque este argumento encima de la recta real. 0 por pi partido 4 vale 0, pero como nosotros el sumatorio lo estamos comenzando por 1, en el enunciado lo estamos comenzando por 1, el 0 no lo podemos contemplar. No puede ser el extremo superior de la suma más pequeño que el extremo inferior. No podemos sumar desde 1 hasta 0. Por lo tanto, ese valor de n tiene que ser más grande que 0, estrictamente mayor que 0. ¿Cuál sería el siguiente valor? Sería el que nos lleve, en lugar de a 0, a pi. ¿Cuándo n por pi partido 4 vale pi? Pues, obviamente, cuando n vale 4. Entonces, esta sería la solución. N es el valor natural más pequeño para esa suma que convierte al número en un número real. Y ahora, si queréis, podemos comprobar que para n igual 4, esa suma, es decir, que la suma de WK con K desde 1 hasta 4 es un número real. Vamos a comprobarlo. Esto ya no es obligatorio, esto ya es por gusto. Nosotros tenemos que esa suma era este número complejo, lo tenemos aquí, que lo hemos pasado a forma polar y se nos ha quedado de esta manera de aquí. Raíz de 2 partido 2, vamos a sustituir ya la n, que es 4, y aquí tenemos 4pi cuartos, que es pi, y restábamos 1, menos 1.
Entonces, vamos a calcular la potencia de esta base. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 2 por 2 son 4, 2 por 2, 4, por 4, 16. Y esto tiene de argumento pi, menos 1. ¿Qué significa que el argumento sea pi? Que cuando nosotros traducimos esto a un número complejo en forma binómica, el número se nos queda como menos 4 partido 16. 4 partido 16 podemos escribir ya un cuarto. Menos 1 partido 4. Menos 1, menos 5 cuartos, pues nada, un número real. Muy bien. B. El apartado B nos dice hallar z elevado a un sexto, que es la raíz sexta de z, sabiendo que W200 vale i. Vale, vamos a apuntarnos esto por aquí. Tenemos que W200 vale i y nos pide z un sexto. W200, según lo que acabamos de determinar aquí en el apartado A, W200 sería z partido 1 menos i elevado a 200. Z partido 1 menos i elevado a 200, esto dice que vale i. Por lo tanto, yo aquí lo que tengo es que, como aquí tengo una igualdad, yo puedo despejar mi z, z sería i por 1 menos i elevado a 200. Pero antes de calcular la raíz sexta, lo que vamos a hacer es simplificar esta potencia 200. Entonces, nosotros podemos decir que z es i por 1 menos i 200. Ya sabéis que las potencias son muchísimo más sencillas de calcular en forma polar del número complejo. Por lo tanto, hacemos aquí un apartado y hacemos las cuentas igual que en el apartado anterior para ver cuánto es este número complejo. Es decir, yo tengo mi número complejo 1 menos i, mi parte real vale 1, la parte imaginaria vale menos 1, por lo tanto esto está a menos 45 grados, que en radianes esto es pi partido 4, como la vuelta completa son 2pi, yo sé que el argumento es 2pi menos pi cuartos, 4 por 2, 8, 7 pi cuartos. Y aquí un triángulo rectángulo con lados 1 y 1 me dice que el módulo es 2, por el teorema de Pitágoras. Entonces esto se me queda raíz de 2, 7 pi cuartos. Esto lo dejamos por aquí apartado y tenemos i raíz de 2, 7 pi cuartos, 200. Ahora la potencia es sencilla porque sería elevar la base y multiplicar el argumento. 7 por 200 son 1400 pi cuartos y podemos simplificar eso un poquillo y venirnos con i, a ver, raíz de 2 elevado a 200, pues sería 2 elevado a 100, y 1400, 700, 350 pi. Y ahora podemos simplificar todavía un poquillo más, porque 350 pi, esto es un múltiplo de 2pi, porque 350 dividido entre 2 son 175, ¿verdad? Entonces hemos dado 175 vueltas y nos hemos quedado justo aquí. Por lo tanto, este número, si lo pasamos a forma binómica, lo que tenemos es 2 elevado a 100. 2 elevado a 100 por i. Si este razonamiento de ver dónde cae este número que está en forma polar se os hace un poco complicado, pues lo podéis pasar a forma trigonométrica, obviamente. Nosotros sabemos que esto sería 2 elevado a 100 por coseno de 350 pi más i seno de 350 pi. Y aquí ya vais a llegar a la misma conclusión. El coseno de 350 pi vale 1, el seno vale 0, por lo tanto 2 elevado a 100. Pero podéis razonarlo también y os ahorráis tener que saber o tener que pensar por medio de estas formulillas. Por lo tanto, tenemos 2 elevado a 100 por i, que eso es puramente un número complejo imaginario puro, por así decirlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular la raíz sexta. Z elevado a un sexto, que sería 200 por i elevado a un sexto. Fijaros que si es un número imaginario puro, me permite pasarlo a forma polar de forma muy sencilla también. Yo sé que aquí tenemos los números reales y aquí los imaginarios, aquí tenemos los positivos, negativos, como yo tengo la i estaría aquí. Entonces la i tiene siempre argumento pi partido 2. Como no tiene parte real, el número cae encima de esto, a una distancia de 2 elevado a 100. Por lo tanto, 2 elevado a 100, pi partido 2,
sería la expresión en forma polar de este número que está en forma binómica. Elevado un sexto. Pues nada, la raíz sexta o la potencia fraccionaria esta, pues sería 2 elevado 100 partido 6. Y aquí mucho cuidado porque, claro, las raíces sí tenemos que ver que la raíz n-ésima de un número complejo tiene n soluciones. Entonces, aquí cambia el argumento. El argumento sería pi partido 2 sextos más 2pi por k. Y este k es un número entero que se mueve de 0, 1 hasta 5, es decir, las 6 raíces posibles de este número. Por lo tanto, la solución del apartado B la tenemos. Solución sería decir que z elevado a un sexto sería, pues si queréis podemos simplificar un poquillo esto de aquí, que sería 2 elevado a 50 tercios. Lo podemos dejar así. Y pi partido 12 más pi k partido 3 con k 0, 1, 2 hasta 5. Esta sería la solución, las 6 soluciones de esa raíz sexta. Y creo que tenemos el examen resuelto. No sé si se me está olvidando algún apartado. Z un sexto, estamos. Pues ya está. Por mi parte está. Si tenéis algún comentario, alguna propuesta, alguna aportación que consideréis oportuna, con toda la confianza del mundo, escribid en los comentarios que podemos discutir de lo que sea.